Hola amigos, compañeros de afición. El 28 de octubre del año 21, a través de Facebook, se hizo una mesa redonda donde participaban 3 veterinarios de aves de compañía y silvestres, la cual fue organizada por la Federación de Asociaciones y Colegios de Médicos Veterinarios de México. Pues les pedí permiso para publicarlo, me lo dieron y aquí estamos. El vídeo es muy largo, dura cerca de 2 horas. Yo lo he dividido en 3 tramos, los 3 intervinientes. El primero sobre intoxicación por medicamento, el segundo intoxicación por alimento y el tercero por metales pesados. Es muy interesante, os recomiendo que lo veáis poquito a poco si os parece pesado, porque son sobre 40 y tantos minutos cada vídeo. Os podéis enterar de cosas tan interesantes como que nos pasamos con el calcio, podemos provocar graves problemas, que la miel está prohibida para los pájaros. Para mí han sido muy interesantes los 3. Por ello os dejo que si tenéis curiosidad escuchéis a estos médicos veterinarios de aves silvestres y de compañía, o de compañía y silvestres. Bueno, venga, un saludo a todos. Muy buenas tardes todos, sean bienvenidos a esta sesión de Facebook Live, esta transmisión con la mesa redonda que será a cargo de la Asociación de Médicos Veterinarios especialistas en aves de compañía y silvestres. Es la doctora Verónica Díaz Morales. La doctora, ella es egresada de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ella realizó el trabajo profesional en el Hospital de Aves, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y en el Parque Temático Reino Animal. Ella realizó el programa de maestría y doctorado en Ciencias de Producción y de la Salud Animal en el área de Medicina de Aves, Ornato y Compañía, y también realizó su examen profesional de grado de maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ella se dedica a la práctica privada también de aves desde el 2013 en Medicina de Aves de Ornato y Compañía, y así como también se dedica a la atención de emergencias, cirugías, pruebas de laboratorio, sexado y también asesorías en alojamiento, alimentación y comportamiento. Muy bien, vamos a dar paso a la doctora con su tema que es intoxicaciones por medicamentos. Doctora Verónica. Muchas gracias, doctor Joel. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí. Y pues vamos a recapitular un poquito en cuestiones de lo que son intoxicaciones por medicamentos. Esto es pues bastante importante, sobre todo como colegas y también como propietario, debido a que también necesitamos como propietario saber qué es lo que se le administra a nuestras aves mascota. Entonces, es una recapitulación muy concisa, y espero que podamos ver todas las dudas al final. ¿Ok? Como introducción, pues bueno, lo que son la intoxicación por medicamentos principalmente se debe a lo que es una iatrogenia. La iatrogenia es sobre todo porque no tenemos conocimientos como médicos en cuestiones de anatomía, fisiología, de lo que son las aves. ¿Okay? Cuestiones también de dosis que tenemos o a veces aplicamos dosis inadecuadas, y que incluso pues son colegas que muchas veces se dedican a lo que son pequeñas especies, y lo que quieren hacer, o realmente lo que a veces hacen, es pues traspolar lo que son las dosificaciones a lo que son las aves, tratarlos como cachorros o como gatos, y por lo tanto aplican lo que son medicamentos que no son adecuados para estas especies. Al igual que también, bueno,
no conocemos todavía a ciencia cierta o hay muy poco bibliografía en cuestiones de lo que son los fármacos que se pueden utilizar en medicina aviar. Apenas se ha empezado como a extender esta área. Entonces, muchas veces todo lo que son las dosis en cuestiones de medicamentos para el uso de estas especies, pues son recopilaciones de artículos, de autores que han tenido mucha experiencia en esta área. Y sobre todo también que tenemos que tomar en cuenta que la medicina de población, cuando nosotros lo aplicamos a más aves, en este caso en criadores de canarios, periquitos o algunas otras especies, las dosis en las cuales nosotros aplicamos muchas veces pues no son tan convenientes para cada individuo. También existen en el mercado, ya he visto muy pocos, pero todavía hay algunos productos que se dicen ser especiales para aves. Sin embargo, este tipo de productos ha tocado o nos ha tocado el caso de que pueden llegar a ser nocivos para su salud. Estos productos desafortunadamente pues no tienen un fundamento científico y por lo tanto tampoco tienen una formulación adecuada. Y que incluso esa formulación contiene pues, algunos elementos que son sumamente tóxicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque desafortunadamente, así como en nuestro gremio, así como en perros y en gatos, se pueden llegar a incluso vender medicamentos sin receta, en las aves pues pueden llegar a ser muchísimo más acertado o muchísimo más fácil poder aplicar este tipo de productos. Entonces, sí necesitamos controlar esa aplicación de este tipo de fármacos. Y tenemos que pensar que al aplicar un fármaco debemos de conocer el estado de salud del individuo o del paciente que nos llega a consulta. Tenemos que también conocer lo que es el metabolismo del fármaco, es decir, cómo en dónde se metaboliza, en qué órganos se metaboliza, en qué órganos o por qué órganos se excreta, de qué forma se llega a excretar y por lo tanto podemos saber qué tipo de dosis o incluso qué tipo de medicamento no utilizar. Al igual que también debemos de conocer que estos productos pues contienen lo que se llaman excipientes, que son algunas veces llegan a ser pues sumamente tóxicos para estas especies. Tal es el caso del propilenglicol, que pues realmente al momento de su aplicación de un medicamento que su vehículo sea el propilenglicol, pues puede llegar a provocar lesiones tisulares e incluso hemólisis. Ya para entrar un poquito más a detalle de cuáles son los medicamentos que llegan a ser tóxicos en estas especies, es el caso de, por ejemplo, la ivermectina. La ivermectina se puede llegar a aplicar vía cutánea, pero muchas veces llegan a haber presentaciones, desafortunadamente, que tienen el propilenglicol. Entonces, pues lo que llega a provocar pues son anorexia, depresión e incluso llegan a morir estas especies. Y las especies más susceptibles son los periquitos, los diamantes e incluso los paseriformes. ¿Por qué? Porque realmente pues son de talla bastante pequeña. Y aunque no lo crean, sí llegan a aplicar ese tipo de medicamento. El levamisol es también otro desparasitante que puede llegar a producir signos de depresión, problemas neurológicos, regurgitación, disnea y muerte. Es por eso que se tienen que aplicar a dosis adecuadas y que incluso el levamisol muchas veces vienen en presentaciones de solución inyectable y lo cual al momento de aplicar la inoculación o nos aplica este medicamento, lo que va a producir es una hepatotoxicidad e incluso también puede llegar a irritar el tejido muscular. El praziquantel se ha reportado más tóxico en lo que son los diamantes y en especies paseriformes y también llegan a provocar depresión y muerte al momento de ser administrado vía parenteral, es decir, intramuscular. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, las signologías de estos tres desparasitantes siguen siendo depresión, anorexia e incluso la muerte. Entonces, como bien lo decía mi compañera, mi colega Ceci, desafortunadamente en aves las signologías pueden ser un todo. O sea, realmente no son signologías de enfermedad, no pueden llegar a ser
específicas de alguna afección. Incluso nosotros tenemos que aunar muchísimo en lo que es la historia clínica para poder llegar a un diagnóstico de intoxicación, porque muchas veces no te llegan a decir como propietario, muchas veces no llegan a decir la verdad, y que incluso cuando se hace la consulta, lo que tenemos que hacer es indagar demasiado y cuestionarlos en cuestiones de que pues tengan que decir qué otra cosa pudieron haber aplicado, o que incluso, pues como lo había comentado, colegas que se dedican en otra área, pues a veces él nos hace bastante fácil el hecho de medicar, y pues no conocemos este tipo de consecuencias de estos medicamentos. Otros desparasitantes son el fenbendazol, al igual que es bastante tóxico en lo que son diamantes, canarios, codornices, palomas y sobre todo en aves jóvenes. También produce depresión, ataxia, midriasis e incluso la muerte. El diacinón pues casi no se ocupa, no es tan comercial, sin embargo, es muy importante que sepan que este desparasitante pues es en todas las especies, pueden llegar a provocar la muerte, y empiezan con debilidad, y que incluso pues bueno, muchas veces este desparasitante podría estar como residuo en alimento o en agua contaminada, y pues llega a ser sumamente tóxico. Al igual que el malatión es otro desparasitante, o es otro principio activo que principalmente está en algunos talcos, por ejemplo, bueno, el Volfo, no quiero mencionar como tal lo que son los laboratorios, pero el malatión es sumamente neurotóxico. Entonces, llegamos a ver pacientes que se les hace fácil, que porque vieron un piojo o porque vieron algún ácaro, pues se les hace fácil ponerles ese talquito, pero si no dimensionamos, de hecho, el tamaño, ¿no? No podemos comparar el tamaño de un canario, 25 gramos promedio, a un perro, a un gato de 5 kilos, por ejemplo, estar medicando con este tipo de presentaciones. Es muy común en el caso de los antibióticos, como ya lo había mencionado, los antibióticos se venden a diestra y siniestra, o sea, realmente no hay un buen control, porque incluso es la persona que, es que veo mal a mi ave, y entonces voy a la farmacia, pregunto, ¿sabe qué? Está deprimido. Y lo primero en lo cual están pensando es porque tiene un problema infeccioso, y sobre todo dan un antibiótico, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Necesitamos conocer que hay muchos antibióticos que producen problemas, afecciones a nivel metabólico, afecciones a nivel hígado, a nivel riñones, que lo que puede llegar a afectar es que el ave se sienta deprimido, tenga anorexia, y entonces pues automáticamente pensamos que es una infección, ¿no? O algún problema de situación, bueno, de infección bacteriana o incluso hasta micótica. Entonces es muy importante mencionar que el número 1 de la lista son los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se pueden llegar a dosis excesivas, o en pacientes deshidratados pueden llegar a causar problemas neuromusculares e incluso la nefrotoxicidad. Lo primero que nosotros podemos llegar a ver en un paciente con intoxicación por aminoglucósidos es que el paciente orina demasiado, y que incluso llega a tomar demasiada agua por ese efecto tóxico en el riñón, y por lo tanto pues produce una debilidad. En el caso de las cefalosporinas también en exceso pueden llegar a ser tóxicos a nivel hepático y a nivel renal, y que esto pues se puede llegar a ver en aves jóvenes principalmente. Los macrólidos, como en el caso de la tilosina, se ha reportado que a dosis superiores de 40 miligramos por kilogramo se pueden llegar a producir incluso reacciones anafilácticas. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado, que también por especie debemos de elegir cuidadosamente qué tipo de antibiótico poder dar. Los macrólidos también a dosis excesivas podemos crear problemas gastrointestinales y diarreas. Y no también en dosis excesivas, sino que realmente no podemos comparar los tamaños. Sobre todo es el pequeño detalle. En el caso de los de la nitrofurazona, produce ataxias, convulsiones, al igual la muerte. En el caso de las sulfamidas, del grupo de las sulfamidas, el
que realmente más se utiliza o que he visto que utilizan demasiado son la sulfatrimetoprim. Recordemos que estos antibióticos, su metabolismo es en el hígado y las excreciones, es decir, una manera de salir del organismo es a través del riñón. Entonces, ¿qué llega a suceder? Que esos metabolitos pasan por tejido renal para ser excretados y pues empiezan a dañar los riñones. Entonces, es por eso que está sumamente contraindicado para pacientes que se encuentran deshidratados o que tienen un nivel de ácido úrico sumamente elevado o que incluso son pacientes que ya tienen insuficiencia renal. Entonces, al dar este tipo de antibiótico, pues podemos llegar a provocar hasta incluso la muerte. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, no nada más es dar medicamento por dar, y que incluso en el caso de los antibióticos es muy importante la vía de administración. ¿Por qué? Porque llegamos a generar resistencias bacterianas y nos ha tocado en clínica que realmente ya hay muchos antibióticos que podríamos haber estado utilizando sin ningún problema porque son sumamente nobles para el organismo del ave, pero desafortunadamente por su mal uso, pues ya nosotros como médicos ya tenemos que empezar a tomar medidas extraordinarias, en este caso, de escoger algún otro antibiótico para poder controlar o erradicar el problema o la patología que pudiera estar pasando el ave. En el caso de las tetraciclinas, cuando son inyectadas, puede haber inflamación y necrosis igual en el lugar de la inoculación. Hay otros medicamentos que son las quinolonas. Las quinolonas que se utilizan más en aves es la ciprofloxacina, la enrofloxacina, el norfloxacino, y que incluso, bueno, la enrofloxacina también es el antibiótico número 1 de todos los propietarios que tienen a la mano algún fármaco para cuando su ave se sienta mal, que desafortunadamente pues ese ya en clínica sí lo podemos dar, pero bajo ciertas condiciones y que incluso si llegan a pacientes con enfermedades respiratorias o con algún problema infeccioso que pudiera ser algún problema bacteriano, primero lo que se hace es un aislamiento bacteriológico, porque ya no estamos como para estar dando o atinándole algún antibiótico que le pudiera ayudar al paciente. Entonces, lo primero que ya se pide es un aislamiento bacteriológico y que incluso esto debió haber sido una práctica, pues, desde hace muchísimos años. Pero bueno, desafortunadamente también en cuestiones de clínica, a veces nosotros tenemos un límite, ¿no? Y el límite, ¿quién no lo marca? Pues el propietario, porque muchas veces no queremos o no pueden pagar este tipo de estudios y por lo tanto nada más lo que nos dice, pues dele un medicamento, un antibiótico y esperando que pueda responder. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos saber cuáles son los antibióticos de amplio espectro y de acuerdo a la afección o patología que esté presentando el paciente, pues podríamos dar. En el caso de, por ejemplo, las quinolonas, podemos llegar a provocar irritación y necrosis igual muscular. Han llegado bastantes pacientes que llegan a inyectarles enrofloxacina en músculos pectorales, entonces sí llegan con una depresión bastante marcada después de 12 horas de inoculación, problemas de depresión, ya no come, entonces empieza a bajar de peso, su metabolismo es muchísimo más rápido de las aves, entonces si dejan de consumir alimento por lo menos un día, pues eso ya llega a comprometer bastante al paciente. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado que vamos a inocular y también incluso pues, en dónde lo vamos a inocular, porque luego han llegado pacientes que inoculan o aplican inyecciones intramusculares en la pierna cuando pues, realmente no está permitido en las aves. Otro medicamento, otro antibiótico es la doxiciclina. Esta es en suspensión oral. Este antibiótico en aves jóvenes puede llegar a provocar vómitos y se ha reportado más en guacamayos. También hay productos que están a base de doxiciclina, pero la verdad es un medicamento un antibiótico sumamente agresivo. Entonces esa sería como mi última instancia de poder utilizarlo y también dependiendo del cuadro clínico en el cual presente el paciente. Algunos otros antibióticos como es el cloranfenicol, las penicilinas, tetraciclinas, o incluso algunos antibióticos que tengan
sulfato o contengan lo que es el sulfato. Estos medicamentos no se tendrían que dar en épocas reproductivas debido a que pueden causar deformaciones embrionarias y incluso pues no pueden romper el huevo los pollitos. En el caso de los antifúngicos o lo que son los antimicóticos, hay un antimicótico de primera instancia que es la anfotericina B. La anfotericina B es un tratamiento principalmente se ha ocupado o está reportado que es el de elección para un problema, para una enfermedad que se llama, que está provocada por una levadura, que es la megabacteria. Sin embargo, pues como siempre les he comentado a los propietarios, sí, podemos utilizar la anfotericina B, si la conseguimos también obviamente, porque también está muy restringida, pero podemos llegar a provocar muchísimos problemas a su paciente. Ajá. Entonces tenemos que evaluar el estado de salud del paciente para saber qué tipo de antifúngico también poder ofrecer, porque por ejemplo la anfotericina B puede llegar a provocar vómitos, hipocalemia, fallas hepáticas, anemia, también es sumamente nefrotóxico. Entonces ese tipo de medicamento pues tendríamos que saber en qué momento poderlo utilizar. Algún otro antifúngico es la flucitocina. Este medicamento deprime lo que es la médula ósea y sobre todo en citocidas jóvenes también incluso podemos llegar a ver alteraciones del plumaje. En el caso del ketoconazol y fluconazol, el ketoconazol ambas provocan alteraciones gastrointestinales y hepáticas, pero el que afecta muchísimo más es el ketoconazol, entonces hay que tener mucho cuidado. El ketoconazol tal vez se podría utilizar vía tópica para que su absorción sea muchísimo menos y que incluso puede llegar a afectar el hígado. Entonces, esa en forma tópica tal vez la podríamos utilizar. Y el itraconazol, pues principalmente en lo que son los loros gris africanos, se ha mostrado que hay sensibilidad a este fármaco y que llega a producir vómitos, diarrea, anorexia e incluso hasta la muerte también. Eso depende de la frecuencia, de qué tanto tiempo se le haya estado administrando el medicamento, a qué dosis, también podría ser los cuadros de intoxicación, ya sean agudos o crónicos. Algunos otros fármacos o medicamentos que pueden llegar a ser o a tener efectos adversos en lo que son las aves es el flunixin-meglumine. Ese puede llegar a causar regurgitaciones a dosis altas. El calcio, por mal que parezca, pero muchas veces ocupamos demasiado calcio en las formulaciones de las dietas. Entonces, el calcio se lo damos en jibia, se lo damos en pasta, las aves llegan a consumir ciertas semillas que pueden tener calcio, incluso hasta les metemos el grit, les ponemos complementos minerales también. Entonces, todo un exceso puede llegar a provocar muchísimos problemas. Y en el caso de, por ejemplo, el calcio, en aves jóvenes podemos llegar a causar lo que es la gota visceral, incluso disfunción de la hormona paratiroidea e incluso podemos llegar a ver un crecimiento retardado. ¿Por qué? Recordemos que la regla no es entre más mejor, sino que realmente entre mejor balanceemos una fórmula, una alimentación, podemos llegar a cubrir los requerimientos nutricionales de cada especie. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. Como ya lo había mencionado la doctora Ceci, el alcohol pues también puede llegar a producir depresión y regurgitación. El alcohol como antiséptico también está totalmente contraindicado en las aves porque puede llegar a bajar lo que es la temperatura corporal. Al momento de que se evapora, puede llegar a bajar la temperatura corporal y entonces podemos llegar a ver a un paciente con hipotermia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de usar el alcohol como antiséptico. Realmente los antisépticos también son algunos son muy limitados en el uso de las aves, pero por ejemplo el alcohol, el violeta de genciana, el mertiolate,
y el yodo dependiendo mucho también de la afección o la patología que tenga el paciente, pero por lo menos estos 4 antisépticos que comúnmente se llegan a utilizar o llegan a vender en las farmacias están totalmente contraindicados en las aves, ¿ok? Entonces necesitamos ver, que recordemos que los antisépticos es para poder eliminar o bajar lo que es la carga bacteriana en la lesión, ¿ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una herida que es una herida que no está adosada, que es una herida sumamente abierta, o incluso fue muy superficial, como un tallón, un rozón, que únicamente lo que se retiró fue la piel, y nosotros ponemos violeta de genciana, lo que vamos a hacer es secar esa herida y no vamos a provocar que haya una buena cicatrización. Entonces, cada antiséptico es muy importante poderlo utilizar y saberlo utilizar. Entonces, en este caso, el alcohol, sí hay que eliminarlo de nuestro botiquín de emergencia para nuestras aves. Pueden utilizar algún otro antiséptico, como el caso de soluciones de superoxidación. También el agua oxigenada, pues también, si nosotros nos llega a arder cuando tenemos contacto con el agua oxigenada, de verdad, las aves también pueden llegar a tener muchísima irritación que genera que se está picando, genera dolor, y entonces empieza un círculo vicioso que realmente ya después llega a consulta porque ya se arrancó, ya se picó la piel, ya tuvo mutilaciones. Entonces realmente lo que nosotros a veces hacemos es exacerbar un problema en el cual se pudo haber resuelto tan fácilmente y que incluso pues ya al momento de la consulta se lo podríamos resolver. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los antisépticos. En el caso del formaldehído, llegan a provocar irritaciones del aparato respiratorio superior, epífora e incluso la muerte. Algunos otros fármacos, como la levotiroxina, en amazones sin periquitos, pueden llegar a haber reacciones adversas. En este caso puede haber agresión, letargia e incluso una hiperactividad. Y algún otro medicamento que podría llegar a utilizar, que es la medroxiprogesterona, puede llegar a haber una diabetes transitoria, letargia, obesidad e incluso el hígado graso. Otro tipo de fármacos es la acetilcisteína. La acetilcisteína muchas veces se llega a utilizar nebulizada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, no dar con mayor frecuencia las nebulizaciones de acetilcisteína. Hay que estar observando al ave, porque si estamos nebulizando para poder resolver un problema respiratorio y después damos acetilcisteína que empieza a irritar vías respiratorias altas, pues entonces empieza a generar moco y pues no va a haber una buena resolución del problema. Entonces sí hay que saber utilizarlo en dosis o con frecuencia o con mayor frecuencia puede llegar a provocar disnea, prolapsos de membrana nictitante e incluso hay anafilaxis. Entonces hay que tener mucho cuidado. El fenobarbital puede causar depresión o excitación. Como les comentaba, en cuestiones de la formulación, sí puede llegar a haber intoxicación de vitaminas, principalmente las vitaminas A y D. En el caso de la vitamina A, puede llegar a provocar osteodistrofia, hipertrofia paratiroidea e incluso problemas reproductivos. Entonces, en época reproductiva, recordemos no excedernos de vitamina A. En el caso de, por ejemplo, hubo reportes de que las cacatúas adultas a una dosis de 10,000 unidades internacionales por kilogramo de peso llegaron a producir problemas de intoxicación. Entonces, es muy importante poder conocer lo que es la formulación de la dieta, que incluso, dependiendo de la especie, es la cantidad de vitamina A que podríamos incluir en la dieta. En el caso de la vitamina D3, esta pues también llegamos a ver con intoxicación, se puede haber calcificación de los tejidos blandos, insuficiencia renal. En algunos pacientes que son jóvenes pueden llegar a ser muy sensibles a tener una hipervitaminosis D. En el caso de las aves de corral, puede haber muerte embrionaria y que incluso la vitamina D3 en exceso puede llegar a provocar una enfermedad metabólica ósea. Algunos otros productos que, como les comentaba, hay algunos que todavía están en existencia y hay algunos que, pues, yo ya no los he visto, qué bueno, pero generalmente son productos que se venden como tónicos. Los tónicos, principalmente hay algunos que venden como tónico expectorante que tienen una elevada cantidad de vitamina C. Hay algunos que pueden manejar lo que son algunas plantas, como lo que es el gordolobo, miel de abeja,
cloruro de amonio y benzoato de sodio. Recordemos que la miel pues realmente no está permitida en las aves porque puede llegar a provocar problemas gastrointestinales, entonces, y principalmente éstasis de buche. Entonces, pues realmente este tipo de medicamentos, en lugar de ayudarlos, pues llegan a exacerbar algún problema, porque pueden llegar a producir problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, aunque por su nombre que dice expectorante, pues es dirigido a algún problema respiratorio, pues realmente no funciona y produce incluso úlceras o hemorragias. En el caso de tónicos antidiarreicos que llegan a vender, estos tónicos realmente llegan a tener un antibiótico, como es el caso del cloranfenicol, pero además llegan a tener algunas otras sustancias, como es el benzoato de sodio y el extracto de anís. El extracto de anís, en este caso el tónico puede llegar a crear resistencias bacterianas porque incluso dicen 2 gotitas en el agua de bebida, ¿no? Entonces realmente no sabemos si se tomó el agua, si se tomó lo suficiente para poder tomar la dosis terapéutica, entonces realmente pues no sirve y por eso hay resistencias bacterianas y que incluso pueden llegar a ser hepatotóxicos. En el caso de los tónicos para el plumaje, también llegamos a tónicos para el canto, llegamos a ver lo que es el ácido ascórbico, la niacina, el ácido pantoténico, la biotina y como edulcorante, pues sería la miel. Entonces volvemos a provocar ciertos problemas de infertilidad y atrofia muscular. En el caso de los multivitamínicos, estos multivitamínicos, como no sabemos bien su formulación, no sabemos a ciencia cierta si realmente llegan a tener estas vitaminas, entonces muchas veces vienen en presentaciones líquidas que llegan a ser desnaturalizadas rápidamente y por lo tanto, pues bueno, no se les recomienda. Algunos otros productos como tóxicos, bueno, no como tóxicos como tal, pero sí pueden llegar a ser sustancias o como son el caso de los ungüentos o pomadas, que sus vehículos pueden llegar a ser tóxicos y que incluso este tipo de medicamentos o productos no tendríamos que utilizarlo en las aves y sobre todo más en las zonas donde hay plumas. ¿Por qué? Porque se llega a pelmazar la pluma. Recordemos que la pluma para el ave es una barrera física. Entonces, si nosotros vemos que si ponemos este tipo de medicamentos por alguna razón, como es el caso de que nos han llegado, es que se picó porque siento que a lo mejor tiene dolor y entonces le puse pomada de la tía porque creo que se pegó. Entonces, todo ese tipo de fármacos o de productos, lo que llega a pasar es que llegan a pelmazar la pluma y por lo tanto, pues no pueden llegar a termorregular bien. En el caso de las citácidas, pues pueden llegar a correr riesgo de hasta el consumo. ¿Por qué? Porque son sumamente curiosas, entonces el hecho de que te pongan la cantidad inadecuada en las patitas o en las alas, muchas veces se los llegan a poner hasta alrededor del pico, entonces todo ese tipo de medicamentos pues no son recomendables para estas aves. Bueno, pesticidas, también ya lo tocó la doctora Ceci, pueden llegar a estar en lo que son los vegetales, por eso es muy, muy importante que los que tengamos que lavar. La signología, pues a veces, no a veces, sino es inespecífica, como es el caso de anorexia, incoordinación, temblores, diarrea, convulsiones, disnea, bradicardia, entonces no son tan específicos todos estos signos. Son 4 grupos muy importantes de los pesticidas, como es el caso de los organofosforados, organoclorados, carbamatos y los rodenticidas. Son muy importantes los organofosforados y los rodenticidas porque estos pueden llegar a provocar, en el caso de los rodenticidas, las alteraciones en cuestiones de la coagulación. Y en el caso de los carbamatos también pueden llegar a provocar lo que es la anemia, hipoproteinemia e incluso la ataxia. El tratamiento pues es básicamente estabilizar al paciente y de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo de signologías, en el caso de, por ejemplo, si hay anemias o que llegan a alterar lo que son los factores de la coagulación, entonces pues empezamos a aplicar lo que es la vitamina K o en algunos casos llegamos a aplicar atropina, diuréticos o incluso algunos desinflamatorios como glucocorticoides.
Otro tipo de intoxicación, y no precisamente por medicamentos, pero sí son por inhalación, que es muy importante. Recordemos que las aves hace muchos años las utilizaban como aves mina, ¿no? Las comunes aves mina, que son este tipo de aves que realmente lo que hacían los mineros eran llevarse una avecita, principalmente era una paseriforme, y se la llevan en una jaulita y hasta donde estuvieran ellos trabajando, y si veían que el ave moría o ya tenía algún comportamiento anormal, es porque realmente ya se estaba liberando un gas. Entonces era muy importante poder tener este tipo de aves en las minas para que ellos tuvieran esa alerta. Prácticamente era una alerta, un aviso de ya no estén ahí, tienen que salirse porque ya está saliendo un gas tóxico. Entonces es por eso que el tracto respiratorio de las aves es muy sensible a todo lo que son los irritantes y todas las toxinas que pudieran llegar a estar en el aire. Y sobre todo también por sus características anatómicas y fisiológicas que que tienen esta especie. Ajá. El primer, y creo yo que a lo mejor muchas personas no tenían conocimiento de esto, es la intoxicación por teflón, que es el politetrafluoroetileno. Esta intoxicación es muy importante poderlo mencionar para los propietarios porque generalmente yo creo que el 50-60% de las personas que tienen algún ave lo que hacen es la saco en el día al patio y en la noche la meto a la cocina porque ahí es donde duerme. Entonces es muy importante poderles mencionar que está totalmente mal ese manejo porque las aves pudieran estar muy en contacto con este tipo de gas. Recordemos que el politetrafluoroetileno se puede llegar a descomponer a fluorinato a dosis muy elevadas, por más de 280 grados centígrados. Es decir, por ejemplo, estoy cenando, me pongo a calentar un sartén porque voy a hacerme, no sé, algún guiso y de repente se me olvidó y lo dejo prendido. Entonces, cuando llega a pasar que esta temperatura se eleva por más de los 280 grados centígrados, pues entonces se llegan a producir estos gases sumamente tóxicos y las aves, con lo que les comentaba de anatomía y fisiología, son demasiado sensibles. Las aves más sensibles son los periquitos, ¿ok? El teflón, recordemos que si lo podemos encontrar en lo que es todos los, o la mayoría de lo que son instrumentos de cocina que tienen un antiadherente, como es el caso de los sartenes, las planchas, fundas de tablas para planchar, lámparas de calor también pudiera estar presente este material y puede llegar a ser tóxico. Algunas signologías es básicamente que pues al día siguiente ven a su paciente que está totalmente incoordinado, que tiene disnea, debilidad, o incluso a mí me llegó un caso de que, oiga doctora, no sé qué habrá pasado, se murieron mis 5 loros. Estaban en la cocina y no sé qué pasó, levanté la cobija y todos tirados en el suelo. Pues realmente, ¿qué pasó? Que desafortunadamente tuvieron eventos y por lo tanto pues utilizaron mucho de este tipo de sartenes y por lo tanto pues nunca se dieron cuenta que pudo haber sido esa la causa de la muerte, ¿ok? Las lesiones pueden llegar a ser un edema bastante severo, hemorragia y necrosis del pulmón. Tratamiento, si fuese un curso, si fuese un problema, luego que lo ven, el tratamiento es oxigenoterapia, broncodilatadores, algunos antiinflamatorios o analgésicos, diuréticos para ayudar mucho a lo que es el edema pulmonar, antibióticos, sobre todo para poder evitar infecciones secundarias. Como les comentaba, muchas veces se llega a presentar el curso pues agudo, al día siguiente ya murió y si llegan a llegar a clínica, pues bueno, su pronóstico es sumamente grave. Algunas otras intoxicaciones pueden ser por humo, por ejemplo, humo desde incendios, gases de escapes de motor, por ejemplo, alimentos que se queman, aceites de cocina que se queman, los hornos, el boiler es muy importante, el gas quemado, todo ese tipo de
toxinas que se encuentran en el aire pueden llegar a ser sumamente tóxicas para las aves. Me han tocado caso de, por ejemplo, que voy ya sea a aviarios o voy a consultas a domicilio y pues el ave está en el garage. Ajá, entonces entra y sale el carro, o el ave está en lo que es donde se lava, donde está a un lado el boiler, entonces ahí sumamente cerrado, entonces ahí puede llegar a tener muchísimos problemas. Entonces hay que saber que cuando vamos a tener un ave, necesitamos buscarle un lugar especial para el ave, evitando todo este tipo de factores ambientales, ¿no? Los signos pues pueden ser disnea, no se puede ver inmediatamente, como esto sí podría ser cursos crónicos, puede haber inmunosupresión e incluso susceptibilidad a enfermedades infecciosas por esta inmunosupresión que llegan a presentar. Tratamientos, pues bueno, también oxigenoterapia, broncodilatadores, diuréticos, atender lo que son las enfermedades infecciosas secundarias. Pero en algunos casos podemos llegar a utilizar antiinflamatorios como corticosteroides. Sin embargo, pues eso sí tendríamos que usarlos muy a corto plazo, porque recordemos que pueden llegar a predisponer a infecciones respiratorias secundarias por ser inmunodeprimidos, inmunopresores. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Humo, nicotina o lo que es el cigarro, principalmente. La nicotina, pues bueno, estos pueden llegar a ser principalmente en las aves mascota, que pues para nosotros es sumamente fácil y sencillo estar fumando en la sala, pero pues a un lado está el ave, ¿no? Entonces también incluso el ave puede llegar a ser fumadora pasiva. Son problemas crónicos. Recordemos que la nicotina, pues bueno, se llega a metabolizar por acotinina, y que incluso recordemos también que las dosis tóxicas es de 3 a 30 miligramos, y que incluso el 25% de lo que se encuentra de la nicotina se encuentra en lo que es la colilla. Entonces, si nosotros estamos agarrando el cigarro y después vamos y le hacemos piojito al ave, pues bueno, todo eso se llega a transmitir. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Cuando son presentaciones que son agudas, pues se pueden llegar a presentar incluso la muerte entre 15 a 45 minutos. Entonces no hay que dejarlo a la deriva. Sus signos son excitabilidad, taquipnea, espasmos, debilidad muscular, conjuntivitis, rinitis, incluso, pues como les comentaba, la dermatitis e incluso hasta problemas de picaje por realmente que nosotros no nos lavamos las manos al momento que estamos fumando, no tenemos ese manejo y vamos y manipulamos a nuestra ave, o vamos y ya viene en el hombro y ya le estamos besando. Entonces todo ese tipo de manejos que realmente no se deberían de hacer. Incluso pues también no fumen, eso es bueno, no fumen. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento podemos dar? Es la oxigenoterapia, broncodilatadores, antiinflamatorios e incluso analgésicos, igual antibióticos para posibles infecciones secundarias. Y algunas otras toxinas que pueden llegar a ser irritaciones en el tracto respiratorio superior, lo cual puede llegar a comprometer el sistema inmune. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de toxinas? Pues desde calentadores, velas con mechas que tienen plomo. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita es temporada de velas porque es Día de Muertos. Hay que tener mucho cuidado que no estén expuestas nuestras aves. Esmalte de uñas, productos para cabello, desde aerosoles, fijadores, perfumes, todo tipo de aerosol, hasta insecticidas. Es que andan muchos moscos, entonces vamos y fumigamos, ¿no? Entonces, y a un lado está la jaula de las aves, entonces hay que tener mucho cuidado. Pegamentos, pintura, productos de limpieza, eso también es bastante importante. El cloro, si a nosotros nos irrita cuando lo usamos de más, ahora imagínense este tipo de aves que nosotros limpiamos y ahí huele a cloro y nos salimos, ¿no? ¿Y qué pasa con las aves? Pues no, ellas se tienen que esperar en su jaula, en el lugar donde están, porque no tienen oportunidad de salir. Entonces todo eso es una constante irritación, incluso hasta los fumigantes, ¿no? Llegan a producir metaplasias epiteliales, atrofia de los cilios. Recordemos que los cilios también son una barrera física de defensa en las aves, e incluso hay ulceraciones de la tráquea, ¿no? Pero pues bueno, todos estos tipos de cambios los podemos ver también incluso hasta post-muerte.
Es muy importante que si las aves están expuestas a este tipo de factores, los tengamos que aislar. Ajá. O sea, si yo sé que voy a trapear con cloro o yo sé que voy a utilizar algún aerosol, vamos a aislarlos a otra habitación donde pueda haber un poco de ventilación para que no se pueda llegar a conservar o a este olor. Ajá. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pues bueno, ya como conclusiones, en el caso de los medicamentos, recordemos que pues necesitamos conocer cuáles son las sustancias activas de los productos, porque muchas veces compramos y o nos dicen qué medicamento darles, pero realmente de los 3 medicamentos o 4 medicamentos que les vamos a dar, es la misma sustancia activa. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. También debemos de estar conscientes de que todo lo que llega a entrar en las aves tiene que salir por alguna u otra forma. Ajá, se tiene que metabolizar y excretar. Y entonces, ¿quiénes son los que lo pagan? Principalmente el hígado y los riñones. Entonces hay que tener mucho cuidado con los efectos adversos. En el caso de los tónicos o de algunos productos que son especiales para aves, pues hay que considerar ya no consumir para que ya no se produzcan, porque no vamos a ir directamente con las empresas a, no, ya no lo hagas, ¿no? Entonces, pues realmente no consumamos para que ya no se preste a que haya más comercialización de este tipo de medicamentos. Recordemos que para toda intoxicación, o más bien, si hay algún problema o alguna afección en el paciente y nosotros hacemos mal uso de medicamentos, pues entonces su recuperación y la evolución del paciente va a ser sumamente lenta porque exacerbamos ciertos problemas. Hay muchos medicamentos y estos nada más son como ejemplos, y si bien lo ven, pues algunos medicamentos tienen hasta sus figuritas y tienen hasta sus dibujitos, ¿no? Para qué pacientes se pueden utilizar. Yo no veo ahí ningún loro, ningún canario, ningún periquito, o sea, realmente ese tipo de medicamentos son totalmente prohibidos para estas aves. Si bien a lo mejor lo llegan a utilizar y dicen, no, es que sí les di el Ericlor, le di 3, 5 días y lo vi sumamente recuperado, pero ya lo vemos al mes o a los 2 meses otra vez deprimido. ¿Qué llega a pasar? Pues que entonces empezamos a pensar que otra vez es un problema infeccioso y les volvemos a dar incluso el mismo medicamento o incluso podemos llegar a mezclar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues el paciente no va a morir por una infección bacteriana o alguna afección o una infección, lo que va a llegar a pasar es que va a morir por una enfermedad metabólica, algún problema hepático y un problema renal. Muy importante que como médicos, quienes son bueno, si ahorita nos están viendo lo que son colegas, es muy importante que fomentar la especialización o fomentar que ustedes como colegas, pues, tengan más conocimientos de este tipo de aves y que incluso, pues, dijeran por ahí, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Si llegan pacientes que son aves y que realmente ustedes no tienen el conocimiento, tengan toda la libertad del mundo de remitirlas. ¿Por qué? Porque luego llegan muy intoxicadas, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo también de que, por ejemplo, tenemos que educar y orientar a los propietarios, porque este tipo de pacientes realmente, así como se ven, con estas jaulas, con este mal alojamiento, hacinamiento, sartenes, o sea, realmente todo ese tipo se tiene que cambiar, ¿no? O sea, tenemos que tener otra mentalidad y para eso estamos como asociación, para ayudarles a cambiar este tipo de enriquecimiento, ¿no? O sea, de este tipo de alojamientos a estas aves y que realmente tengan una mejor calidad de vida. Entonces, eso sería todo de nuestra parte.